a conocer al público en general, no solo a los arquitectos, la calidad y el nivel de arquitectura que hay en la ciudad de Valencia. Es una muestra, no es un concurso intencionadamente, es una muestra de arquitectura, del trabajo que hacen arquitectos en despachos pequeños, grandes, no arquitectos estrella, cualquiera puede presentarse y enseña su mejor obra, la que ha realizado en los últimos tiempos. Se observa con toda la exposición la calidad importante que existe. Cuando nos reunimos el jurado, la verdad es que nos quedamos muy satisfechos de ver cómo efectivamente en todos los campos, tanto en el campo del urbanismo, de paisaje, de arquitectura interior, incluso de diseño de producto, el nivel que alcanzan los arquitectos en la Comunidad Valenciana es muy alto. Es una muestra que lo que pretende es que los valencianos, la gente en su casa, entienda qué quiere decir ser arquitecto y trabajar para la ciudad. En muchos elementos de construcción que tienen que ver no solo con el propio diseño de las construcciones, sino también con cómo se están construyendo, el uso de elementos, por ejemplo, de biohabitabilidad, la forma también de incorporar materiales sostenibles, y estamos en la vanguardia y eso hay que ponerlo en valor. Y hay que poner en valor también el hecho de que se construya por toda la provincia, se construyan con elementos bioclimáticos y que miran hacia la comodidad y la utilidad de la construcción. Es una muestra muy grande, pero al mismo tiempo restringida a lo último que estamos haciendo y que entendamos que estamos hacia una transición en la forma de construcción que nos va a llevar hacia ciudades y edificios más sostenibles y más biohabitables. Una de las características más reseñables de las obras seleccionadas es el gran interés que han puesto todas las autoras y los autores en el diseño. Son proyectos muy cuidados hasta el más mínimo detalle. También otra característica relevante es la gran variedad de proyectos, desde proyectos de gran escala a otros de muchísimo detalle, incluso de piezas muy pequeñas. Es muy reseñable cómo arquitectas y arquitectos están saltando a muchísimos estratos laborales y a muchísimo tipo de encargo, desde proyectos muy grandes, como decía, a los encargos más pequeños, pero siempre poniendo lo mejor de su saber hacer. Hemos intentado seleccionar, dentro de todas las 118 obras que se presentaron, seleccionar en todas las categorías, pues a lo mejor las más destacadas o las que nos han llamado más la atención. Pues el proyecto básicamente está encuadrado dentro de las fallas llamadas experimentales, en las que es una disciplina en la que venimos participando desde hace unos cuantos años, y bueno, nosotros lo tenemos clasificado como una actividad paralela al desempeño que tenemos en el despacho de arquitectura. Nosotros, el despacho de arquitectura es Calatayud Navarro, y hemos generado una especie de alter ego que se llama Ni tú ni yo, en el que hacemos proyectos relacionados con arquitectura efímera y cosas que realizamos con nuestras manos. Y dentro de esos proyectos están las fallas experimentales, una de las cuales ha sido Fer y Desfer. Hemos defendido que las capacidades que nos da nuestra profesión para nosotros exceden lo que es la arquitectura tal y como la entendemos de manera ortodoxa y a la cual nos dedicamos y de la cual vivimos. Pero siempre hemos pensado que teníamos capacidad para desarrollar actividades paralelas que tuvieran que ver, y estas fallas efímeras, desde luego no somos los primeros arquitectos que nos hemos metido en este tipo de tinglao, pero la hemos desarrollado y con mucho gusto, y hemos pensado que era una manera de hacer visible la capacidad que tenemos para solucionar encargos al margen de la arquitectura estándar, digamos. Hemos presentado estos dos proyectos y tenemos mención especial en este, que es la Casa FM en Cullera. Es un apartamento muy pequeñito
y tenía unas vistas muy buenas, pero claro, al final no se podía tampoco hacer una intervención así muy grande, ¿no? Entonces al final digamos que enfocamos en diseñar un mueble central que pudiera, pues bueno, dar respuesta a los 3 espacios que tiene, como una operación un poco casi, pues eso, de un mueble muy finito en el apartamento. Porque cualquier tipo de difusión que pueda haber de la arquitectura es positivo. Cuanto más se conozca la arquitectura, más se puede valorar. Ese es el principal motivo por el que lo hemos presentado. También conocer la arquitectura que se está haciendo en nuestra provincia, creemos que es muy interesante. Ya no solo el trabajo que hacemos nosotros, sino el trabajo que hacen el resto de arquitectos. Sí, yo creo que sobre todo la importancia de que la sociedad sea conocedora de lo que significa la arquitectura y de la importancia que tiene en las ciudades y que tiene en nuestra vida día a día. Y luego en cuanto al proyecto, yo creo que los rasgos más significativos o más característicos es hacer un espacio multifuncional que dé respuesta a distintas actividades o un programa muy diverso. Al final los edificios que mejor funcionan con el tiempo no son los más grandes, sino a lo mejor son también los que mejor se adaptan. Un poco con esta filosofía era con la que hemos abordado en parte el proyecto. Este proyecto tenía que dar respuesta a que se pudiera hacer una reunión de barrio, a que se pudiera hacer un espectáculo de danza, una obra de teatro, una exposición, incluso que pudieran funcionar distintas actividades de forma simultánea. Vamos a ver, el proyecto es una casa que a nosotros nos gusta decir que de una extremada humildad, pequeñita, de apenas 125 metros cuadrados construidos, para una pareja joven con 2 hijos y que se sitúa entre la sierra, que tiene vistas lejanas al Parque Natural de Sierra Calderona, y lo que es el mar. Es una casa desnuda, minimalista por decirlo de alguna manera, desnuda hasta los huesos, nos gusta decir a nosotros, que en realidad propone una manera de vivir de cierta continuidad, con un espacio que sobre todo se transmuta en estructura y es la estructura que configura el espacio. Básicamente la casa es una casa absolutamente cerámica. Para nosotros el habitar se produce entre 2 mundos, un pavimento que es cerámico y un mundo que se suspende, grávido, pensante, que es también cerámico, que parece sujetado por el aire que lo delimita, y básicamente la casa se compone de esas 3 o 4 ideas. Participar en esta exposición, en una exposición organizada por el colegio, nos parece una oportunidad, primero para dar a conocer la buena arquitectura que se hace, no solo la nuestra, sino la que se hace en toda la comunidad, que me parece que es de una extraordinaria calidad, pero sobre todo responde a esa necesidad que venimos reclamando de alguna manera los arquitectos desde hace años, para que el colegio haga todo lo posible porque existe una visibilidad de la arquitectura reciente, sobre todo, que se ejecuta en la Comunidad Valenciana. Entonces me parece que la muestra es exquisita, no esta, las anteriores también. Y además se da una amplia gama como de tendencias, ¿no? Como de diferentes soluciones, tanto desde la obra residencial, como en nuestro caso la pequeña obra residencial, como la obra pública y el urbanismo y actuaciones en la ciudad que me parece que son fundamentales para que la arquitectura se cuente desde todos sus puntos de vista, que no es solo el de la pequeña casa que uno habita.
en los tiempos que estamos cobra especial importancia, evidentemente. La gente ha tomado conciencia de la importancia de su casa, de sus ciudades, del espacio que habitamos. Y es el momento perfecto para que la gente pueda ver lo que tenemos aquí y pueda entender que el arquitecto le puede ayudar a vivir mejor. Y ahora mismo el hecho que tengamos una crisis sanitaria, que la gente haya tenido que estar encerrada en sus casas, ha puesto en valor cuáles son las paredes que nos encierran, cuáles son finalmente los elementos que tenemos y tenemos que buscar en esas casas el objetivo de ser más libres aunque estemos más tiempo en ellas. Por tanto, es muy importante que empecemos a pensar en cómo tienen que ser las casas después de la COVID-19. Creo que es fundamental que el colegio como colectivo nos preste atención a los arquitectos, al trabajo que hacemos. Yo creo que está bien que además se puntualice en cualquier escala de proyecto, ¿no? El proyecto este que nos selecciona es un proyecto muy pequeñito, con mucho cariño y mucho detalle y mucha atención, y está en el mismo grupo, digamos, que proyectos con más ambiciosos, con más escala. Yo creo que está bien que el colegio manifieste que la arquitectura va desde lo más pequeño hasta lo más grande y que es más una cuestión de actitud que de capacidad o que de volumen o que de inversión de alguna manera. Evidentemente es muy de agradecer esta iniciativa, no tendrían por qué hacerlo, pero yo creo que es lo que se espera del colectivo, que ponga delante de la sociedad las cosas que somos capaces de solucionar y el valor que somos capaces de añadir a las cosas que realizamos. Para nosotros la figura colegial o el colegio en su conjunto nos parece imprescindible, pero sobre todo desde los últimos, yo me atrevería a decir, por lo menos desde el último lustro, seguramente desde hace 10 años, la actividad colegial por parte del colegio por promocionar la arquitectura valenciana me parece que desde todos los puntos de vista es ejemplar.